Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañen a través de 44.3 señal universitaria. Saludamos a quienes nos siguen en www.uacj.mx. Comenzamos el espacio del día de hoy. Amigos, qué bueno que están con nosotros. El día de hoy estaremos hablando sobre el ébola, dudas y respuestas desde la UACJ. El objetivo del programa es orientar e informar a la comunidad sobre el virus del ébola, ya que este ha cobrado la vida a más de 4.500 personas alrededor del mundo y se estiman ya casi 10.000 casos detectados según el balance de la Organización Mundial de la Salud. La epidemia de ébola occidental se originó en esta última etapa hacia diciembre de 2013 para luego esparcirse por Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Senegal. Se registraron también los primeros casos de contagio, algunos letales en Europa y Estados Unidos. Precisamente el día de hoy, desde UACJ TV, tenemos este programa, el ébola, dudas y respuestas desde la universidad. Vamos a tener la línea abierta en el 688-2100 con la extensión 6080 para que ustedes nos den a conocer sus comentarios y sus dudas sobre el tema. El virus del ébola se detectó en países como Uganda, Sudán, Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria, entre otros, desde 1976. Los casos detectados en Europa y Estados Unidos han sido de personas que tuvieron contacto con personas enfermas en países africanos. El día de hoy vamos a conocer qué es lo que sabemos en la frontera sobre el ébola. Aquí algunas de las respuestas. Pues dicen que es una enfermedad muy mala que viene, que es una gripa que le duelen a uno los huesos. El ébola, que es una enfermedad peligrosa. Es una enfermedad de transmisión. Pues que es una enfermedad crónica. No, la verdad no sé. Pues es una enfermedad que se transmite por murciélagos. Es un virus que hasta la fecha no tiene cura. No, pues es una enfermedad que al parecer es muy peligrosa. Es una bacteria, ¿no?, generada en el África. Que es una enfermedad contagiosa que se deriva de como el tipo de influenza. Una enfermedad que se ha estado reactivando. Es una enfermedad que cada día se va expandiendo. Bien, para hablar precisamente sobre este tema se encuentra con nosotros la doctora Beatriz Díaz Torres, epidemióloga y jefa del Departamento de Ciencias de la Salud. Le damos la bienvenida aquí a UACJ TV, a este programa especial. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Usted estuvo compartiendo hace unos días una charla, una conferencia con estudiantes en el Instituto de Ciencias Biomédicas, precisamente para dar a conocer más sobre este tema que trae a muchos preocupados, otros desconocen mucho sobre el tema. ¿Cómo le fue en esta conferencia? Tuvimos bastante asistencia, bastante interés. Nunca me imaginé que fuera tanta la curiosidad y la necesidad de conocimientos de nuestros universitarios en esta presentación que tuve la semana pasada. Inclusive el espacio fue insuficiente para la cantidad de personas que querían conocer acerca de este ébola. Por lo tanto, los felicito por dar este foro abierto a la población de Ciudad Juárez. Claro que sí, ya escuchamos ahora en este sondeo algunas
comentarios de las personas que hablan sobre lo que conocen del ébola. Pero ¿qué es el ébola? ¿Qué es este virus y cómo surge? El virus del ébola, originalmente se sabe que el hábitat natural es un animal, pero todavía no se logra identificar cuál animal. Se ha identificado en algunos murciélagos, en changos, en alpes, en puercoespines, tanto en África como en Asia. En Asia se encontró que las personas que cuidaban a los puercos desarrollaban defensas, pero no la enfermedad, mientras que en África sí han desarrollado la enfermedad y no saben exactamente cómo se transmitió. Se sabe que de los animales se pasó al humano debido a ciertas características culturales que tienen en estos países, en los que comen los animales salvajes, entre ellos los murciélagos, los changos, y al estar en contacto con la sangre contaminada y la carne cruda de ellos, es como se transmitió al hombre. Y de ahí la transmisión ha sido de persona a persona, por contacto directo. Claro, aquí vemos a algunos países de África Occidental y se habla de estos primeros contagios en América y Europa. ¿Qué es lo que precisamente debemos de conocer de este virus que ha estado desde 1976? Sí, los primeros casos se identificaron en 1976, que hubo una epidemia, algo importante, que tuvo una mortalidad del 60%. Se presentaron cerca de 600 casos, de los cuales murieron más de la mitad, y su nombre del ébola se origina porque se identificó primero en un río que lleva el nombre de río Ébola. Por eso le pusieron el nombre. Ahorita, y se ha estado presentando en forma continua en el oeste de África desde 1976, pero lo que ha llamado la atención en este brote del 2014 es que se han involucrado países que nunca antes habían tenido la enfermedad y que ha sido muy grave el problema, sobre todo porque 3 de estos países nuevos, las condiciones socioeconómicas y por lo tanto la defensa de los habitantes es muy débil y es en donde más muerte se ha producido. Y 2 de los países más nuevos con el brote acaban de salir de una guerra civil de 14 años que los dejó demasiado debilitados. Entonces, con base en esto, es porque la Organización Mundial de la Salud desde marzo se dio cuenta del brote e hizo una llamada internacional como un problema de salud pública de importancia y relevancia desde agosto del presente año. Y sobre todo ahora vemos que quizás puede haber muchas confusiones. Recuerdo que anteriormente hicimos el programa de la influenza, dudas y respuestas desde la UACJ, hablando del H1N1, y todavía las personas se siguen relacionando esta situación de este virus con el ébola, y es algo completamente distinto. Exactamente, su forma de transmisión es diferente. En la influenza era muy relacionado con el aire, las respiraciones y todo, y en el virus del ébola es directamente con contacto de los líquidos corporales, la saliva, la orina, el excremento, la sangre, sí, y el semen. Entonces, pero no se transmite por comida y no se transmite por el aire. Tiene que ser un contacto mucho más estrecho. Claro, bueno, nosotros, ¿qué les parece si vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar después para seguir compartiendo? También tenemos algunos comentarios del epidemiólogo Alejandro Suárez, de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Ciudad Juárez, quien estará hablando también de lo que sucede en la frontera en dado caso que se detecte un caso de ébola. Recuerden, estamos en Ébola, dudas y respuestas desde la UACJ. Regresamos después de la pausa. La Clínica de Perros y Gatos de la UACJ ofrece sus servicios en vacunación, desparasitación, medicina interna, responsiva, cirugía, ortopedia, rayos X y sonograma. Atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Clínica de Perros y Gatos de la UACJ.
Pues yo creo que estando cerca de las personas, no, tocándolas. Que con el simple contacto. Bueno, de por medio de contacto con la persona. Pues hay veces que cuando hablamos se transmite por medio de la saliva. Por medio de las sudoraciones de la persona infectada. Paso el beso, cuando hay mucha gente estornudes, ¿ah? Al tocar a la persona, a través del sudor de la persona. Con los fluidos de persona a persona, por la saliva, el contacto de la sudoración, todo eso. Fluidos, no sé, algo así que he escuchado. Con fluidos corporales o con mala higiene. Por el contacto con las personas infectadas. La incubación del virus es de 2 a 21 días. La transmisión persiste mientras la sangre y las secreciones corporales contagian el virus. El 30% de las personas que atienden enfermos se infectan. Es precisamente esta infección adquirida en laboratorio. Se encontró el virus en semen hasta en 70 días después de la infección. Recuerden, estamos compartiendo con ustedes el programa Ébola, dudas y respuestas desde la UACJ. Pueden comunicarse con nosotros para hacernos sus preguntas y sus comentarios al 688-2100 en la extensión 6080. Queremos darle la bienvenida en estos momentos. Se integra aquí con nosotros el doctor Luis Javier Casanova, infectólogo y también coordinador del programa de gerontología en la UACJ. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es importante compartir estos temas de actualidad. Claro de que actualidad sí. Un poco exagerada, pero pues hay que tomar provisiones en el asunto. ¿Qué tan exagerado? Y háblenos precisamente de los síntomas y las formas de contagio. Bueno, la infección es una infección grave. Es una infección grave que ataca a gente de todas las edades y como todas las infecciones graves, el virus es importante, pero más importante es la respuesta que monta el paciente. O sea, es un virus nuevo, como hemos venido comentando, como comentaban hace un momento, es un virus nuevo y como tal no hay tanto conocimiento de la respuesta inmune. Entonces, el sujeto que se contagia con el virus tiene una hiperrespuesta inmune. Como para muchas infecciones, lo que mata no es el agente específico, sino la respuesta que causa el agente. Y es exagerado porque México tiene que responder a regulaciones sanitarias internacionales. Entonces, en esta época de globalización es muy importante que haya información fluida. Y ahorita veíamos los comentarios de la gente tiene la información suficiente, pero va a ser casi imposible que haya ébola aquí, porque es una zoonosis y como tal, pues es difícil que aquí se den las condiciones para que se propague el virus. Yo digo que siempre es difícil, pero no imposible, ¿no? Aquí escuchamos a algunas personas en el sondeo hablarnos sobre lo que ellos han escuchado, cómo se contagia el virus del ébola. Háblanos, clarifíquenos esto, ¿de qué manera se contagia el ébola? Como decían hace un momento, es a través de contacto directo de secreciones. Puede ser sudor, puede ser sangre, puede ser saliva, puede ser líquido pleural, líquido abdominal. Cualquier secreción puede contener el virus. Es un virus que se disemina a través de todo el organismo y entonces está en todos los líquidos corporales. Claro. ¿Qué pasa precisamente para poder detener esta epidemia en algunos países, doctora Díaz, para contenerla? ¿Qué es el procedimiento para precisamente cuando se detecta y diagnostica un caso de ébola? Bueno, lo primero es reconocer que no se transmite mientras el paciente no presente síntomas. Una persona, aunque haya estado en contacto con otro infectado, si no presenta síntomas, no transmite la enfermedad. Entonces, aquí se está evitando el contacto directo con la persona, es la única forma. No se transmite a través del contacto casual de saludar o tocar a una persona, como estaban mencionando ahorita, sino estar en contacto con los líquidos corporales, la sangre, el sudor, la saliva de estas personas, la orina, las heces. Eso es lo que contagia, ¿no? Entonces, evitando el contacto con una persona que haya estado en contacto con otra y presente síntomas, disminuimos el riesgo. Así como decía el doctor Casanova, el riesgo en la frontera es mínimo, ¿sí? Porque el periodo de incubación, como tú dijiste, es de 2 a 21 días. Si no se presentan síntomas en ese periodo hasta 21 días, no se va a transmitir la enfermedad. Entonces, básicamente es como lo podemos controlar. Claro, hablaba usted de las personas que
tengan contacto con alguna persona que fue a alguno de estos países o alguien que viajó a estos países, que está en nuestro país o en Estados Unidos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Primero, si la persona que viajó al otro país, Asia, a África sobre todo, que es en donde está el brote, y estuvo en contacto con los enfermos, pero no presenta ningún síntoma mientras venga en el avión, no transmitió la enfermedad en el avión. Esa es una de las grandes indicaciones ahorita a nivel internacional. El hecho de viajar en un avión no transmite la enfermedad como pasaba con la influenza. También al llegar, y si las personas van a estar en observación, si en ese periodo presentan algunos síntomas, entonces empieza un aislamiento primario, en el que no esté en contacto estrecho con las personas, pero tampoco estar completamente aislados para evitar el contagio. En donde parece que ha estado fallando es en el manejo del equipo protector del personal de salud, porque se lo están poniendo completo desde la cabeza hasta los pies, pero cuando se lo están quitando no están teniendo las precauciones necesarias para no estar en contacto con la superficie que pudo estar en contacto con los enfermos. Como se mencionaba, el padecimiento se diagnosticó en 1976. En 1976 ya se presentaron casos en Inglaterra, se presentaron casos en Italia y se presentaron casos en Rusia, pero siguiendo las condiciones mínimas de protección con las personas que presentan síntomas disminuye el riesgo. Doctor Casanova, precisamente se pone como el foco de atención en los aeropuertos internacionales. De hecho, el día de hoy Estados Unidos ha anunciado que los pasajeros de estos países, de Liberia, Sierra Leona, de Guinea, solamente podrán entrar por 5 aeropuertos. Aquí es importante identificar, bueno, pues que son espacios donde pudiera detenerse si en dado caso hubiese alguna persona infectada. Sí, en Nueva York, por ejemplo, hay como 1.500 personas que llegan diario de África. Aquí en nuestro país no es tan común el trasladarse de continente a continente. Hay vuelos internacionales aquí en El Paso, aquí en Ciudad Juárez, pero no es tanto el flujo de gente que venga de África. El caso que hubo en Dallas, él venía de Liberia y había estado en contacto con personas con la enfermedad. Entonces, sí es un buen sitio de contención los aeropuertos, pero se necesita que haya habido estancia en los países de origen de la enfermedad. Claro. También vimos el crucero que no se le dio permiso ni en Belice ni en México, llegó hasta Texas, y es ahí donde ya se eliminó la posibilidad de contagio de la persona que se aisló, doctora. Así es. Yo me enteré de esto por una persona que trabaja en Belice, acerca de los problemas de desinformación en el que no se les permitió bajar, a pesar de que nadie presentaba síntomas. La persona que había estado en contacto con el infectado no desarrolló síntomas durante el crucero, no presentaba síntomas, y de todos modos les evitaron bajar. Sí, ahí es muy importante el saber, mientras no se presenten síntomas, aunque sean síntomas generales como fiebre, malestar general, dolores articulares, no necesariamente sangrado o erupciones cutáneas, quiere decir que no se transmite, pero mientras no presente ninguno de esos síntomas no es transmisible la enfermedad, y es lo que pasó en el crucero. Claro, bueno, pues el gran susto que se dieron todos los del crucero. En ese sentido sí. Es donde yo decía que es un poquillo exagerado, porque todo el público tiene que acostumbrarse a que la información fluya de manera expedita. O sea, México está sujeto a regulaciones sanitarias internacionales, y el que se mencione el virus es parte de un compromiso de globalización, y el público tendrá que acostumbrarse a oír fiebre de Lassa o Marburg o hantavirus o fiebre del Nilo, que yo creo que ahorita aquí hay fiebre del Nilo, y hay varias enfermedades a las cuales la gente tiene que irse acostumbrando, y es parte importante de la globalización. ¿Qué les parece si escuchamos precisamente al doctor Alejandro Suárez, de la Jurisdicción Sanitaria número 2 aquí en Ciudad Juárez, donde nos habla precisamente sobre la frontera y sobre los posibles casos de ébola que pudieran darse en un remoto caso en nuestra ciudad? Ese equipo de bioseguridad que debemos de contar es en términos de que el paciente que sea identificado en hospitales debe de manejarse con una medida de bioseguridad. Es decir, si se detecta, ahí es donde se va a acudir para su atención.
Si va a un área de urgencias, ahí es donde se detendrá el paciente. Claro está que siempre con el antecedente de haber viajado a África y durante los últimos 21 días, contemplando el periodo de incubación del virus. El nivel federal ha establecido como punto estratégico el que sea la coordinación, sea la notificación. México será quien en el momento de identificar un caso se abocará a su cuidado directo. Esto es como una medida de contención ante la identificación de algún caso. Los pacientes serán trasladados a la Ciudad de México por equipo especial en cápsulas. Esto es así como se ha establecido. Es una medida de seguridad para evitar contagios posteriores. Bien, agradecemos a Radio Noticias 860 por proporcionarnos este audio que compartimos con ustedes. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos hablando del ébola. Dudas y respuestas desde la UACJ están disponibles en nuestra línea telefónica para que ustedes se comuniquen con nosotros en el 688-2100 en la extensión 6080 y nos externe sus dudas y comentarios. Regresamos. El bufete jurídico de la UACJ le ofrece los siguientes servicios: rectificación de actas, declaración de concubinato y dependencia económica, pensión alimenticia, convenio judicial, divorcio, entre otros. Horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bufete jurídico de la UACJ. Pues dicen que se transmite, que se contagia. Pues yo que sepa que es la fiebre, que da fiebre y les da desmayos. Fiebre, mialgias. Síntomas de la gripa. Fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarreas. Dolor de cabeza, temperaturas elevadas. Que diarrea, fiebre. Pues fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, diarreas. Por fiebre, ataque al estado general, hemorragias. Diarrea, vómito, fiebre, mucho dolor de cabeza, malestar en todo el cuerpo. Bien, precisamente los signos y síntomas del ébola se detectan cuando el paciente presenta fiebre, debilidad intensa, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta, seguido de vómitos, diarrea, erupción cutánea, dolores abdominales, disminución renal y hepática. En algunos casos se presentan conjuntivitis y hemorragias internas y externas. Estamos en el ébola, dudas y respuestas desde la UACJ. Nos acompaña la doctora Beatriz Díaz, epidemióloga, y precisamente también está aquí con nosotros el doctor Luis Javier Casanova. Les damos la bienvenida nuevamente. Y bueno, estas inquietudes de las personas sobre los síntomas, sobre el tratamiento. Hablábamos, inclusive se habla ahora en los medios informativos en España que la enfermera que se infectó, parece que ha superado este cuadro. Háblenos sobre esto. Sí, el tratamiento que hay ahorita es experimental y como tal está reservado para pocos pacientes. Hay una forma de tratamiento que es poner suero de pacientes convalecientes, que es un tratamiento medio antiguo y podría echarse a andar en el futuro. En caso de que hubiera una epidemia importante, pues podría utilizarse suero de personas convalecientes que tiene anticuerpos que son
específicos contra la enfermedad sería una alternativa. Está todavía remoto el que se disponga de tratamiento. Ahorita que oía los comentarios del público, pues la gente está bien enterada de la fiebre, de las erupciones, del ataque al estado general, de las mialgias, dolor muscular, de las artralgias. Y bueno, eso es cualquier enfermedad infecciosa. Estaban relatando un cuadro de fiebre tifoidea, un cuadro de hantavirosis, un cuadro de dengue. O sea, la mayoría de infecciones graves se presentan con esta sintomatología. Si se llegara a presentar, como hemos comentado, es difícil, pero no imposible. Si se llegara a presentar el caso, pues habría primero que echar a andar toda esta maquinaria diagnóstica, que también es un compromiso de México tener disponibilidad tecnológica y científica, porque todo esto es experimental, de detectar por medio de pruebas de biología molecular si es el virus. Pero primero había que descartar si no es hantavirus, si no es dengue, si no es fiebre amarilla, que la gente que va a África puede tener fiebre amarilla, y paludismo es lo más importante. O sea, claro, la sintomatología que bien relató el público, pues exige un diagnóstico diferencial amplio, bastante amplio. Hablábamos de que en México precisamente ya no se mandarían estas pruebas para diagnosticar a una persona de ébola o de H1N1 fuera del país. Ya están los protocolos en nuestro país para que esto se haga directamente aquí, doctora. Sí, no se necesita grandes desarrollos tecnológicos para poder diagnosticarlo. Aquí se puede diagnosticar con PCR, con anticuerpos monoclonales, y creciendo el cultivo del mismo virus en células, ¿sí? El problema aquí es las medidas de seguridad. Realmente se necesita un laboratorio de alta seguridad para poderlo tener, pero sí se puede diagnosticar más o menos fácil, ¿no? Y lo que decía el doctor, y lo más importante es, la mayoría de los cuadros se presentan con signos muy generales, y la diferencia es si estuvo en contacto con alguien que haya viajado a África o que presentó los síntomas a alguien que haya estado en contacto con él. Ese es el diagnóstico diferencial, y es lo que nos puede ayudar a poder detener algún brote en caso de que se diera localmente. El que el personal de salud y la gente en general sepa la diferencia con los síntomas generales que mencionaron, de malestar general, fiebre, dolores musculares, dolores articulares. La diferencia es eso, estar en contacto con alguien que haya estado en África o con alguien que haya desarrollado la enfermedad. Cuando hablábamos y hacíamos aquel programa de la influenza, doctor, hablábamos de la estigmatización de las personas que padecieron la influenza o que parecía que tenían influenza. Ahora esto mismo se repetirá con las personas que viajaron a estos países. Un poco sí, siempre hay compromiso moral y ético para atender a cualquier paciente. Y bueno, yo he conocido el SIDA desde 1986, que llegó a México, y siempre hay resistencia, siempre hay resistencia. Hay gente que siempre tiene disponibilidad para atender a cualquier paciente, y es una cuestión muy médica, muy ética, muy moral, de atender casi a cualquier paciente. Sí va a haber, si llegara el caso, igual que con influenza, igual que con VIH, va a haber algunos que tengan fobia, y vamos a llamarle ebolafobia, ¿sí? Entonces seguro que va a haber, porque personalidades hay muchísimas, y hay gente que está dispuesta a atender a cualquier paciente que le solicite ayuda, pero hay gente que no, eso es innegable, ¿no? Lo que había que tener es disponibilidad para atención y atender la contingencia en caso de que se dé. Claro, el doctor Alejandro Suárez, de la Jurisdicción Sanitaria número 2, nos habla a continuación sobre estar bien enterados y no hacer bromas a la jurisdicción sanitaria, porque parece que ya se han registrado algunas de ellas, hablando de que en Chihuahua ya había algún caso de ébola, y esto es mentira. Vamos a escucharlo. La Secretaría de Salud, en su portal de epidemiología.salud.gov, ahí está emitiendo comunicados, ahí están las guías de manejo del paciente que sean aprobados por la OMS para efecto de hacer seguimiento de los casos y para la consideración. ¿Por qué? Porque la misma inespecificidad del cuadro clínico que presenta, y lo que da más fortaleza, insisto, es el antecedente epidemiológico del viaje.
durante los últimos 21 días. ¿Es el único originario conocido ahorita? Sí, exactamente. Porque si me dicen que viajó a África hace 5 meses, pues definitivamente ya pasaron los periodos de incubación y afortunadamente no fue un caso más de los que se pudiesen haber presentado. De ahí la importancia de que tenemos hace un momento en la rueda que se hacía en el Instituto de Migración, era en términos de hablar con seriedad, no de broma, porque nos preguntaban si se había recibido algún comunicado del público diciendo que tenía un caso de ébola. Ya veíamos la vez pasada, hace días, cómo alguien a través de uso de internet pues hacía una broma diciendo que había el primer caso en el estado de Chihuahua. Y pues se llegó gracias a los medios a corroborar de que esa fuente no era oficial, era un sitio que alguien quiso hacer una broma. Entonces, para esta situación tenemos que tener una seriedad, una responsabilidad total, tanto de la población como de las instituciones que participan. Bueno, el doctor Alejandro Suárez nos habla de responsabilidad en el manejo de la información, porque ahora todo se vuelve viral en la red y encontramos estas bromas y esta información no fidedigna, por eso se habla de consultar las fuentes oficiales. Él nos hablaba de la página de epidemiologia.salud.gov.mx. Ustedes pueden accesar y ahí se va teniendo información de los diferentes casos. También está la de salud.gov.mx y también la de la Organización Mundial de la Salud, who.int/es, para que ustedes identifiquen también desde la Organización Mundial de la Salud estos informes. Importante conocer las fuentes de donde nos informamos, doctora. Así es muy importante, sobre todo conocer las fuentes oficiales, ¿sí? Porque como comentaba ahorita el doctor Suárez, empiezan rumores por alguna persona que si viajó, que si no viajó, que si presentó los síntomas. Recuerden que no todos los que presentan los síntomas van a estar infectados y muchos de los que están infectados no presentan síntomas, que es el caso que había mencionado también el doctor con relación al desarrollo de anticuerpos. Ahorita se está viendo que este brote de ébola nos está dejando a todos los que no murieron por estar en contacto, nos está dejando con personas con anticuerpos que van a ser muy útiles para el desarrollo de vacunas y ver realmente por cuánto tiempo dura la protección. Ahorita se sabe que los anticuerpos han durado hasta 10 años, pero no se sabe si los anticuerpos son sensibles a todos los 5 tipos de virus del ébola que existen o son específicos. Entonces, este brote, si lo utilizamos como punto de información, va a ser muy útil toda la información que generemos y utilicemos en este brote. Estamos hablando de 5 diferentes virus del ébola. Así es, todos los 5 virus, como mencionaba el doctor, son básicamente los animales, pero no se sabe exactamente cuál animal que es el hábitat natural. Como les mencionaba antes, pueden existir en los murciélagos, existen en los puercoespines, existen en los Alpes y existen en los chimpancés. Pero como se han encontrado varios tipos en un mismo animal, no se sabe cuál es el que es clásico hábitat normal de este tipo de animales, ¿no? Son 5. El virus de ébola que se encontró en África, que es el que les mencionaba, no desarrolla síntomas en las personas, pero sí desarrolla anticuerpos en el puerco, en los puercoespines. Esos se diagnosticaron en Estados Unidos en el año 2002 y les llamó la atención porque todos los que cuidaban los cerdos, ninguno desarrolló los síntomas. ¿Sí? Entonces, pero los otros todavía no sabemos exactamente cuál es el hábitat normal. Doctor Casanova, se habla de una vacuna para el ébola para inicios del 2015, 2016, se está buscando la manera de obtener no solamente los recursos, sino la información necesaria para ello. ¿Qué hay en torno a esto? Bueno, las vacunas conocidas son 2, una de GlaxoSmithKline, que desarrolla muchas vacunas y que iba a tener resultados preliminares en noviembre, y otra vacuna canadiense que iba a tener resultados preliminares en diciembre, y puede que proteja esa vacuna porque hay muchos estudios experimentales. Ahorita que comentaba la doctora sobre la historia del virus, es interesante saber cómo se descubrió, ya mencionaron algo,
pero fue en un mono que donaron de Filipinas y que llegó a Estados Unidos. Entonces ahí fue donde descubrieron, y son las fotos famosas del virus del ébola de microscopía electrónica. Y hay modelos animales donde se ha demostrado que la vacuna protege, ¿sí? Entonces, en 1 o 2 años va a haber disponibilidad. Ya luego vienen otras cuestiones de la vacuna, sobre todo cuestiones de tipo ético. ¿A quién se le va a poner? ¿Quién va a ser la población que sea placebo, o sea, la que no reciba la vacuna? Y ahí seguramente va a ser vacunación, pues no con ensayos doble ciego controlados, sino tal vez una vacunación masiva por la emergencia de la crisis, ¿no? O sea, es una crisis que es grave en aquellos países, tan grave que ha hecho que la OMS lo disemine para que el mundo esté enterado, ¿no? Claro, aquí observamos y compartíamos con la doctora Díaz sobre este choque cultural en el trato de la enfermedad en estos países, que como ya hablamos, bueno, pues la pobreza, la guerra, la falta de espacios públicos de sanidad para las personas, pues observamos aquí un choque cultural, ver a estas personas con los trajes aislantes y Exacto. Esto es fuerte. Precisamente acaba de salir una publicación el viernes pasado en Lancet, en donde todo el libro es con relación, toda la publicación es con relación a ébola, pero también dice que los países desarrollados no están siendo lo suficientemente sensibles a la cultura del país. Están llegando a dar recomendaciones que la gente de los países en África no logra realmente digerir, y se están poniendo algunas regulaciones. El controlar, como les mencionaba, en un país en el que se puso todo el pueblo en cuarentena, un niño que salió porque rompió la cuarentena, le dispararon todos los soldados y lo mataron, un muchachito de 15 años. En otro país se perdieron los derechos civiles de todos los enfermos. Inclusive se declaró que se iba a poner en la cárcel a todos los que tuvieran enfermos en las casas, escondidos, cárcel durante 2 años, y seguían escondiendo a los enfermos. Pero también los hospitales no tienen los recursos necesarios para atender a los enfermos. Y el hecho de que lleguen los norteamericanos y los europeos con equipos que ellos nunca habían visto, que parecen extraterrestres, y que les estén diciendo en una forma de transmisión de la información que ellos no alcanzan a entender, en lugar de favorecer el control de la enfermedad, está haciendo que se propague más, se están escondiendo ellos. Una de las cuestiones también éticas que estaban diciendo, si realmente queremos ayudar a África a terminar con esto, tenemos que llevarles comida, tenemos que llevarles educación, tenemos que ayudarles a brincar esto, no esperar a reaccionar hasta que siga saliendo el virus al resto del mundo en los países desarrollados. Claro, estamos hablando inclusive de países que han controlado el brote de ébola, en algunos otros no. Esto desde la cuestión infectológica, doctor, es importante conocer que se están haciendo los más grandes esfuerzos en estos países, pero bueno, que en algunos, como dice la doctora, pues va a ser difícil identificar muchos de estos casos. Sí, como también comentaron hace un momento, esto empezó en el Congo, 1976, y empezó por muchas razones, principalmente pobreza. En el Congo se controló tal vez de forma espontánea, y aquí en estos países se va a controlar casi de forma espontánea, porque echar a andar toda la infraestructura que se necesita de salud es muy complicado. El artículo que menciona la doctora es muy interesante y lo pueden sacar en Lancet porque está libre ese artículo. Menciona que hay que darle fuerza a las organizaciones no gubernamentales, y ahí es importante que la gente sepa que se informa del virus no para crear pánico, sino para que la gente sepa. O sea, uno está, insisto mucho en esto, en un mundo globalizado, y uno tiene que estar enterado de todo. Y la gente está bien enterada, no hay que hacer mucha alarma, y se va a contener, porque el humano tiene mucha plasticidad, y modula mucho las infecciones, ¿sí? Yo creo que va a controlarse antes de que puedan llegar las vacunas, y es lo que dice el editorial. O sea, sí se necesitan vacunas, sí se necesita tratamiento, pero se necesita vida más o menos digna de la gente, ¿sí? Que eso pues, es una carencia mundial. Hay una diferencia muy grande entre el mundo desarrollado y el mundo que no lo es, claro. Y alcanzar esos niveles pues tarda años, muchos años. Décadas. Como una situación de epidemia nos lleva a entender la realidad de otras partes del mundo, y las cuestiones económicas, políticas, conflagraciones, todo está
mezclado y desafortunadamente los más pobres, los más débiles son los más afectados. Quizá si nos hubieran presentado los dos casos en España y en Estados Unidos, seguiríamos ignorando lo que está sucediendo en África, ¿no? Y seguiríamos diciéndoles, bueno, están en otro continente, pero ahí entra precisamente lo de la globalización, ya no estamos separados, ya estamos interrelacionados en absolutamente todo. ¿Qué les parece si hacemos nuestra última pausa y regresamos con los comentarios y opiniones de nuestros amigos que nos han llamado? Recuerden nuestro teléfono 688-2100 en la extensión 6080, aquí estamos recibiendo sus comentarios, sus dudas, lo pueden hacer a partir de estos momentos, ya tenemos algunas de ellas, vamos a darle respuesta y también vamos a regresar con lo que nos dice el doctor Alejandro Suárez en relación a lo que sucede en la frontera y cómo se abordaría en México, si México tiene la capacidad para abordar alguna situación de ébola en el país. Regresamos. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El tratamiento Bien, regresamos y estamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hablando del ébola, dudas y respuestas desde la UACJ. Algunas de las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud son reducir los movimientos de población en las zonas con tránsito intensa, la existencia de centros de tratamiento y laboratorios de diagnóstico confiable, y las personas contagiadas y sus contactos no deben viajar y además deben aislarse y tener un tratamiento inmediato. Estamos precisamente ya en esta parte final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí está también nuestros teléfonos para que ustedes todavía puedan comunicarse con nuestros especialistas, la doctora Díaz y el doctor Casanova. Y tenemos unas preguntas del público. ¿Qué les parece si dice que qué animal es el reservorio del ébola? Pregunta una persona, y otra que si ustedes saben del tratamiento del ébola con una planta llamada garnicola. No sé, a ver, aquí. No, bueno, de tratamientos solamente hay tratamientos experimentales. Si los tratamientos a base de plantas también es muy complicado echarlos a andar. No hay posibilidad de que alguna planta tenga algún efecto contra el virus. La planta luego podría hacerse una purificación y encontrar algún compuesto antiviral, que sería el mecanismo por el que se han descubierto muchos antivirales, pero no habría ahorita ningún tratamiento disponible. Y en cuanto a los animales, ya mencionaba hace un momento, se supone que el principal reservorio es un tipo de murciélago. Hay 3 tipos de murciélago, y puercoespín y algunos chimpancés y puercoespín y bueno, animales silvestres que seguramente, salió un artículo muy interesante que es bueno sacarlo a colación, que el VIH empezó en 1920 en Kinshasa, Zaire. O sea, a partir de ahí es la diseminación mundial. Ahorita sabemos que el virus del ébola empezó en 1976. Siempre es bueno saber todo de todo. Entonces ahorita se conoce que está focalizado en estos 3 países, y estos 3 países ha sido muy grave la infección porque no habían tenido contacto con el virus. Ahorita en la República Democrática del Congo hubo un brote, pero se controló, se contuvo. Quiere decir que hay gente que ya tiene
pues defensas, tiene anticuerpos, tiene una respuesta celular bien montada, entonces ya estuvieron en contacto. Aparentemente este brote es porque es nuevo, y les llegó en un sitio virgen, pues a lo mejor nunca había estado en contacto, pero existe la posibilidad de que haya tenido origen en animales silvestres, por eso insisto mucho que es zoonosis. Aquí hay murciélagos, pero no en las condiciones que hay en África, pero esos serían los reservorios principales. ¿Qué les parece si escuchamos, doctora? Sí, nada más del tratamiento. El tratamiento que se está dando ahorita es sintomático, únicamente. No hay un medicamento que se pueda decir que es el que va a regular la enfermedad. Es el tratamiento sintomático, reponer líquidos, evitar la deshidratación, contra la fiebre, contra los dolores, y tiene mucho que ver el estado nutricio o la defensa del enfermo, únicamente. Claro. ¿Qué les parece si escuchamos a continuación al doctor Alejandro Suárez, que nos hablan a continuación sobre la información que se ha dado en la frontera? Para comenzar, no tenemos caso, hasta este momento, no tenemos caso alguno en el país. En la estación de que existe un riesgo, este riesgo es bajo, donde ahorita están participando el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cuanto a comunicados que se están colocando en los diferentes aeropuertos en diferentes idiomas, en inglés, francés, español, para efecto de identificar alguna sintomatología y demandar atención médica oportuna. Entonces, eso es lo que sí se está haciendo. Ahora, la característica de ébola es diferente a lo que ocurrió con la influenza. Ahora México está en la capacidad de hacer la identificación del agente infeccioso, está hablando de ébola. El Laboratorio Nacional está correrá las muestras para confirmar el diagnóstico, así es. En cuanto al tratamiento del caso, México ha adoptado que va a ser un tratamiento especial. Ya está el equipo para llevar a cabo esto, reducir en lo mayor posible el riesgo de contagio para otra población. Entonces, la medida de seguridad de movilización del paciente, eso ya está bien establecido por México. En cuanto a aspecto de identificar casos o de referir, se ha diseñado que el Hospital General sea un punto de apoyo, más sin embargo se está viendo en este momento de que puede ser que llegue a una vivienda o a un centro de urgencias o a un consultorio y se tenga la sospecha. Desde ahí se deberá de hacer la notificación y la inmovilización del paciente para su notificación hacia el nivel federal. Mira, eso es lo que nos decía el doctor Alejandro Suárez, y actualmente en México la Secretaría de Salud habla de tener 69 expertos para atender algún brote de ébola en el país, mismos que han sido ya capacitados ante el SARS y la influenza H1N1. ¿Está nuestro país preparado, doctora, desde la perspectiva epidemiológica para controlar una situación, en dado caso que esto llegase, que hemos platicado que es algo muy remoto? Lo básico aquí es la capacitación del personal de salud para que pueda hacer una buena historia clínica. Eso es indispensable, ¿no? Que cualquier paciente que llega con los síntomas que se han mencionado, la pregunta sea, ¿estuvo en contacto con alguien que viajó a África o fue usted mismo a África? Eso es lo que nos va a dar todo. Y, por supuesto, el tener el equipo necesario para la protección y el aislar a las personas. Yo creo que México sí está en este momento, el riesgo es bajo, no esperamos tener grandes casos, y para 1 o 2 casos que se lleguen a presentar en México, yo creo que sí está capacitado el país para eso. A ver, una pregunta del público. ¿Por qué se dice que, bueno, con la situación del ébola se han generado muchas teorías, muchas situaciones ahí en las redes sociales, pero dice que por qué se dice que esto puede ser un movimiento de los Estados Unidos para distraer la atención desde una perspectiva política y económica? Esa es una de las preguntas que muy general se están escuchando en las redes. Bueno, en lo personal creo que no. Y pues nos tenemos que acostumbrar a la información, a que la información fluya, y es muy importante no echar a andar rumorología, porque son teorías medio oscuras que no tienen mucho sustento. Lo que sí hay sustento es que hay 3 países con un brote grave de ébola,
Lo que sí hay sustento es que hubo un paciente en Dallas y no hay sustento para otra cosa. Se crean muchos monstruos científicos. Es también otra vez, alguna vez me preguntaron si podría ser un virus creado. No, absolutamente no, absolutamente no. No creo que sea posible ahorita de manejo político, no lo creo. Nos distraen muchos estos comentarios, doctor. Yo creo que es necesario primero ubicarnos en la globalización y que lo que está pasando en el otro lado del mundo nos va a afectar en algún momento. Ya es cuestión de cada uno de los gobiernos y las personas el valorar el riesgo en el que estamos cada uno de los países. Como mencionaba el doctor Suárez, sí es cierto que México sigue los reglamentos internacionales que son decretados por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, y cada uno de los países va haciendo los ajustes que sean necesarios, ¿no? Pero también tenemos que considerar esto de los miles de casos que se han presentado en África, y en el último mes y medio se presentaron 2 en España, 2 aquí, pero nadie ha mencionado los que se presentaron en Alemania y los que ya se presentaron en Inglaterra, porque cada país está presentando la información como quiere y como considera que sea necesaria. Claro, pues interesante lo que hemos estado abordando el día de hoy en este espacio. Hemos conocido un poco más sobre ello. Era el objetivo del programa, que la audiencia, nuestros amigos que nos ven a través de este espacio universitario, bueno, tengan esta información de manos de expertos y también, bueno, de la comunidad universitaria que esté atenta. Por parte de Universidad Saludable se estará entregando información en los diferentes institutos, y pues yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado estos minutos, este tiempo. Muchas gracias, doctor Casanova. ¿Algo más que quiera dejar en el ánimo de los televidentes? Nada más, no hay alarma, o sea, es parte de la información que tiene que fluir y tendremos que acostumbrarnos a muchas enfermedades, y voy a mencionar 3 o 4: ébola, fiebre amarilla, hantavirus, muchas, paludismo. Aquí sería medio complicado diagnosticar un paludismo. Es muy fácil diagnosticarlo, pero como decía la doctora, la información que solicite el primer contacto es muy importante, y eso lo vemos mucho en el Hospital General, que las historias clínicas son fundamentales para tener una historia completa del paciente. Hay que ser muy holístico en el interrogatorio, en la exploración de los pacientes. Precisamente pregunta una persona sobre qué hacer dado caso de tener los síntomas. ¿Qué tienen que hacer las personas? ¿A dónde acudir? Yo creo que tendrían que acudir a un centro de salud y que el médico evaluara el tiempo que tiene de fiebre, el tiempo que tiene de sintomatología, de mialgias, de artralgias. Tendrían que hacer exámenes generales, tendrían que descartarse principalmente fiebre tifoidea, dengue, fiebre amarilla, y son enfermedades parecidas, pero lo primero sería contactar a un profesional para que la atienda y le haga un estudio clínico y paraclínico para establecer bien qué es el caso. Claro. Doctora Díaz, las personas que van a viajar, que quizás tengan unos compromisos en aquellos países, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues básicamente necesitan protegerse, tratar de evitar no en contacto. Recuerden que se transmite en contacto estrecho con la persona infectada. El contacto social no representa riesgo, y protegerse básicamente, y cuando regresen estar vigilando su temperatura y todos sus síntomas para poder acudir en caso de que se presente cualquiera de los síntomas, poder acudir, como decía el doctor Casanova, con un profesional de la salud para que lo considere como un probable caso y se hagan todos los manejos necesarios para evitar que se transmite la enfermedad en caso de estar infectado, y si no se confirma, entonces ya descartarlo o confirmarlo y darle el tratamiento como confirmado. Claro que sí, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué les parece si dejamos esta posibilidad abierta para, en dado caso que se necesite, regresar y continuar reafirmando esta información con nuestra audiencia? Claro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias. Amigos, recuerden que ustedes pueden tener información certera del ébola y de muchas de estas enfermedades que nos han hablado aquí. Hay que buscar esos portales seguros, esa información certera. Lo pueden hacer a través de
www.salud.gov.mx, también en www.epidemiología.salud.gov.mx. Ahí se va dando la información como va surgiendo en el mundo a través también de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está también en este portal who.int/es de español. Ahí ustedes pueden tener información. Me decía usted de unas páginas, doctora, también muy interesantes para que las personas que nos ven se adentren al ciberespacio y tengan información confiable. Yo creo que también hay que agregar ahí la de la Organización Panamericana de la Salud. También hay unos sitios europeos muy interesantes y sobre todo en el Science Library encuentran las fotografías más actuales acerca del ébola y son de acceso libre. Ahí está, doctor. ¿Alguna otra recomendación? Nada más. Muchas gracias. Nada más, la publicación de Lancet es muy buena. Es muy buena. El editorial es excelente y da mucha luz sobre cómo dimensionar el problema. O sea, si hay problema en 3 países, lo tiene que saber el mundo y el mundo lo está sabiendo. ¿Cómo buscan esa...? Pueden poner Lancet en un buscador y los lleva directo a la revista, y pueden cruzar la palabra ébola y los lleva a la revista. Y también está dentro de la Organización Panamericana de la Salud el libro de enfermedades transmisibles en el hombre, en donde hay una parte únicamente para ébola. Ahí está algunas referencias para que ustedes tengan más información. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado este tiempo aquí a través de UACJ TV. Recuerden que nuestro correo electrónico es televisión@uacj.mx y en el Facebook estamos en UACJ TV Oficial. Gracias en nombre de todo el equipo. Continúen aquí en la programación de UACJ TV 44.3 Señal Universitaria.